Buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias al Señor por este nuevo día, este nuevo domingo, inicio de semana, en la cual podemos acercarnos a nuestro Señor Santísimo, porque Él es santo, nuestro Señor Jesucristo Santísimo, que nos muestra su palabra para poder cada día nosotros crecer en la fe. Muy bien, hermanos. El día de hoy vamos a tocar el tema, vamos a empezar una serie de estos domingos, el cual se llama El Camino a la Santidad. Y quisiera primero orar, que podamos inclinar nuestros rostros y podemos orar al Señor. Oremos. Padre Celestial, bendito Dios, gracias Padre amado por este nuevo día que nos permite, Señor Dios, en tu inmensa gracia poder acercarnos a ti con un corazón agradecido y dispuesto cada día a obedecerte, Señor. Gracias por tus consejos, gracias por la vida, la santidad, gracias por permitirnos, Señor Dios, cada día caminar en tu verdad. Gracias, Señor Dios. Santo eres tú y el Santísimo Hijo de Jesucristo que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, te damos en el precioso nombre, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén, hermanos. Cuando nosotros escuchamos y queremos practicar algo con ustedes, vamos a practicar algo todos juntos, ¿ya? Cuando nosotros escuchamos la palabra sexo, ha pasado a ser esta palabra una palabra electrizante, ¿no es cierto? Electrizante para la mayoría de nosotros. Con ello quiere decir que llama mucho la atención decir la palabra sexo, ¿no? Cuando tú escuchas la palabra sexo, inmediatamente te electrificas y comienzas a tomar una atención activa, ¿no? Ávida, accionas. Esta palabra te puede atrapar los ojos, te atrapa los oídos, y de lo que estás quizás distraído, comienzas a razonar y a ver qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a decir. Porque esta palabra, que consta de 4 letras, que es sexo, conlleva una carga emocional y nos impacta esto en todo aspecto. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? Porque el sexo es un tema de interés infinito para los jóvenes y para los adultos. Yo le quiero preguntar ahora a usted, ¿acaso no ha escuchado estas primeras palabras de lo que hemos comenzado la prédica hoy día con algo más de atención? Sea sincero. ¿No está escuchando estas primeras palabras en las cuales estoy comenzando a iniciar la prédica, el mensaje? Y ha hablado de la palabra sexo y usted ha comenzado a activarse y a tomar más atención de lo que va a decir el hermano. Eso es justo lo que le quiero decir. ¿En dónde está el interés y las prioridades que nosotros tenemos que tener como creyentes? Cuando nos hablan la verdad, cuando nos hablan de la palabra, cuando nos hablan de obediencia, cuando nos hablan de respeto, de amor, nos hablan de santidad, que es lo que estamos viendo en este mes, también debe ser una palabra electrizante para nuestro cuerpo, para nuestro pensamiento, para nuestra vida, y debemos tomar atención. Entonces, ¿en dónde están nuestras prioridades y nuestros intereses? Porque nuestras prioridades, cuando tenemos prioridades e intereses, allí vamos a poner nuestra atención. Vamos a activarnos y nos vamos a dejar envolver por lo que se está mencionando o se está hablando. Y aún mucho más cuando esto proviene de la palabra del Señor. ¿Cuál es la prioridad cristiana? ¿Cuál es la prioridad para el creyente? Para los cristianos saludables, santidad es una palabra similarmente electrizante, así como es la palabra sexo para mucha gente, que se comienzan a activar sus ojos, sus oídos, su mente, y comienzan a tomar más atención. Cuando nosotros como cristianos saludables hablamos de la santidad, debe ser igual. Debe ser parecido, similarmente electrizante, jalante para nosotros aprender y comprender qué es lo que el Señor quiere decir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha implantado una pasión. El Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestro ser, ha implantado allí una pasión por la santidad. Nosotros tenemos una pasión por la santidad en el corazón de cada hijo nacido de nuevo del Señor.
¿Sabías esto, que el Señor ha puesto una pasión en tu corazón para buscar la santidad? Para buscar la santidad del Señor, porque santidad significa estar permanentemente cerca de Dios. Santidad significa estar ligado, tener comunión, estar entregado con pasión a Dios para así poder agradarle a Él. No a pasiones desordenadas, como que podría jalar el sexo, sino a pasión ordenada, sana, santificada, entregada al Dios Padre. ¿Para qué? Para poder agradarle a Él y no agradarnos a nosotros mismos. La santidad es algo que los creyentes quieren más que cualquier otra cosa en este mundo, y así debe ser. La santidad debe ser algo que el creyente anhela, que busca. Debe ser la cosa más anhelada que cualquier otra cosa en este mundo que usted debe buscar. Es natural y normal que los cristianos saludables quieran comprender y demostrar el poder santificador del Espíritu Santo. Sí, cualquier creyente, pero en este caso cualquier creyente apático en la búsqueda de la santidad solamente se encontrará muy desubicado, porque no sabrá por dónde iniciar. El creyente apático que no quiere saber nada, que no quiere aprender, no quiere someterse a la palabra del Señor, es un creyente bueno que existe, que está, pero allí nomás quiere quedar. No está preocupado en crecer en las cosas del Señor, en crecer en el amor, en la santidad, en buscar el camino del Señor. Bueno, se va a encontrar desubicado cuando le digan: oye, tienes que caminar en santidad. No vas a saber cómo hacerlo. No vas a saber por dónde empezar. Pero el creyente saludable va a comprender, va a entender y va a demostrar. No solamente va a comprender y entender, sino que también va a demostrar el poder santificador del Espíritu Santo. Aquellos hermanos que tengan esta preocupación cristiana, sana y correcta, saludable, son las personas que quienes me quiero dirigir en este tiempo. A cristianos saludables, correctos, que buscan, que se animan, que perseveran, que luchan, porque quieren no solamente servir al Señor, quieren demostrar santidad en su vida, no para agradar al predicador o agradar a alguna persona, agradar al Señor. Eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero, eso es lo que ustedes quieren, agradar al Señor. Deberíamos ser conscientes de que santidad es un término bíblico de mucho peso. Santidad es un término bíblico de mucho peso que el Señor nos ha dejado para que nosotros comprendamos y entendamos. Y vamos a ver algunas porciones de la palabra del Señor y miremos estos pasajes de las Escrituras. Y vamos a empezar con 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15. Mientras que van buscando, saludamos a los hermanos en Facebook que están ahí. Les animamos que puedan compartir. Dale like y comparte para que podamos llegar como iglesia a muchas más personas. Bien, hermanos, allí en sus Biblias, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: así como aquel que nos llamó es santo, así también sean vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Hay algún camino que el creyente saludable deba tomar aparte de la santidad como primera opción? No. El creyente saludable, el creyente que quiere crecer en la fe y que quiere crecer en el amor de Cristo, debe buscar la santidad. ¿Y a quién debe imitar? Dice: así como el que nos llamó, el Señor Jesucristo, que nos puso y nos llamó, así también nosotros, la congregación, la iglesia, tú como yo, debemos buscar e imitar esa manera de vivir. Y es por eso que a veces decimos que ¿a quién vamos a buscar el ejemplo? Vamos a buscar el ejemplo en el Señor Jesucristo. Y eso es verdad. Sigamos la pisada de Jesucristo. Hagamos lo que el Señor Jesucristo ha hecho y no hagamos lo que Jesucristo no ha hecho. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir,
en toda tu manera de vivir. No está diciendo en alguna parte. No está diciendo cuando te sientes contento, alegre, feliz, o cuando estés triste, o cuando estés desanimado. Dice, en cualquier instante, en toda tu manera de vivir, en el lugar que te encuentres, sé santo. Vamos a ver ahora Levítico capítulo 11. Levítico 11, versículo 44, ahí en nuestras Biblias, Levítico 11, 44. Vamos a ver que ahí la palabra de Dios, las escrituras nos van a mencionar y nos van a confrontar. Dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. El Señor identificándose quién es el que está anunciando. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santifiquéis y que seréis santos, porque yo soy santo, santo. Así que no contaminéis vuestras personas con según ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Hay alguna fórmula magistral? ¿Hay alguna fórmula oculta? ¿Hay alguna fórmula que sea difícil de poder comprender acerca de lo que dice el Señor? Porque Él inicia diciendo a su pueblo, yo soy Jehová, por si acaso, vuestro Dios. Yo soy Jehová. Escúchenme bien. El que está hablando es Dios. Ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. ¿Tenemos alguna otra opción de no seguir la santidad? ¿Tenemos alguna opción que podamos huir o escapar o salirnos a recrearnos o tomar unas vacaciones de la santidad? No. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir y ser santos porque Dios, nuestro Señor, como Él mismo dice y nosotros lo reconocemos como nuestro Dios, tenemos que ser santos. Eso es lo que usted debe apreciar y valorar. Eso es lo que usted debe buscar, lo que debe abrazar, aferrarse a la santidad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3, busquen ahí su Biblia. 1 Tesalonicenses 4:3. Allí menciona, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Dios querrá que usted sea santo? ¿Dios querrá que usted haga su propia vanidad, su propia concupiscencia, siga a eso? Vamos a ver, 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que te apartes de cualquier pecado inmoral. ¿Por qué? Porque el Señor nos demanda a caminar en santificación. 4 versículos más adelante, el versículo 7 del mismo capítulo 4 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, no te ha llamado el Señor para que tú practiques el pecado, sino camines en santificación. Camines en santificación. ¿Y quién nos ha dado muestra de esto, que sí se puede caminar en santificación? Inmediatamente en nuestra mente va a decir el Señor Jesucristo. Caminó como un Dios santo. Hombres de fe en el Antiguo y el Nuevo Testamento nos demuestran también que se puede caminar en santificación. No digo en perfección, pero sí en santificación, apartándonos del pecado, apartándonos de toda situación pecaminosa e inmoral y caminando a lo que el Señor desea. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a pasar? El mismo capítulo de Tesalonicenses, ahora el capítulo 5, versículo 23, buscas, una o dos hojas más adelante. 1 Tesalonicenses 5, 23. Vamos a poner el fundamento, la base, de ahí vamos a desarrollar un poco más. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios nuevamente, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la santidad nos va a conducir a ser irreprensibles, a poder tomar buenas decisiones, a someternos a la palabra del Señor, a someternos a su iglesia, a poder caminar con claridad de espíritu, entendiendo que al que sirves y al que sigues y al que tú te esfuerzas en caminar en obediencia, en santidad, es para el Señor y que el Señor te va a recompensar. Un espíritu, alma y cuerpo guardado en santidad irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante también porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día más pronto. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Allí es que nosotros debemos esforzarnos día a día, como Pablo rogaba a la iglesia en Roma. Dice en Romanos 12:1: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, les ruego por la misericordia de nuestro amado Padre, que presentéis vuestro cuerpo, dice, cuerpo, sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto, dice, racional, no irracional. Es decir, con lógica y entendimiento sabes tú que debes obedecer al Señor y buscar la santidad. Por eso Pablo rogaba, decía: os ruego al Señor por sus grandes misericordias, que el Señor nos pueda conducir en el camino de la santidad. Y eso es lo que nos debe estar en nuestra oración diaria, no solamente por la nuestra, sino también por nuestros hermanos de la congregación, en sacrificio vivo. Porque caminar en santidad no es algo que quizás podamos decir que vamos a desarrollar fácilmente. Va a haber una lucha con carne, con sangre, con huéspedes espirituales celestiales de maldad. Va a haber una lucha constante día tras día. Y es por eso que dice ahí Pablo: en sacrificio vivo y santo, en perseverancia, pero no según tu lógica, sino que sea aceptable a Dios, aceptable para Él, que es vuestro culto racional. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios. Eso dice 2 Corintios 7:1. Limpiémonos en el temor de Dios, perfeccionémonos. No tanto tu habilidad, no tanto tu gracia, no tanto las cosas que puedes hacer, pero que si las puedes perfeccionar, gloria a Dios, que sea para su gloria. Busca perfeccionarte, dice, en la santidad. Eso dice 2 Corintios 7:1. Busca perfeccionarte en la santidad. ¿Cuántos hombres y mujeres buscan perfeccionarse en la santidad? Muchos están preocupados en perfeccionarse en sus carreras profesionales. No digo que esté mal, aún yo lo hago. Buscan perfeccionarse de repente en sus estudios, en su trabajo, en su vida, en algunas cosas que tienen que mejorar. Gloria a Dios, está bien. Pero está dentro de nuestras prioridades, como le dije al principio. Está dentro de nuestra atención perfeccionar la santidad. Está allí entre en las primeras líneas de nuestro rol que queremos nosotros mejorar en nuestra vida. Perfeccionar, no ser mejores en santidad, sino perfeccionarlo, dice. Tal cual escultor, tal cual artista, tal cual ebanista, ¿no? Buscar encontrar en su arte, no hacerlo solamente con la simetría o los estándares o las formas que están ya de repente escritas en la literatura, sino llegar a una perfección en su obra maestra con sus propias manos. ¿Nos hemos preocupado en eso? En perfeccionar la santidad. Estos versículos que hemos leído ahora nos muestran claramente que la santidad es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos está regalando y nos está dando, y que Él nos ordena, que deberíamos por tanto orar siempre pidiéndole y buscar
practicarla cada día en nuestras vidas, orar al Señor para que nos conduzca en santidad, para poder perfeccionarla y también poder practicarla. Porque hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. Entonces tenemos que practicar la santidad en nuestra vida, no en los momentos de alegría y gozo, sino también en los momentos difíciles, en los momentos de oposición. ¿Cómo definiríamos la santidad del creyente? ¿Cómo puedes definir tú tu santidad? ¿Cómo definimos nosotros la santidad de un creyente? Podríamos decir que la santidad de un hombre santo es la cualidad distintiva de él, de su vida. Es decir, ¿cuál es tu distinción, hermano, hermana, que me escuchas? ¿De qué te distingues? ¿Cuál es la distinción que el Señor ha puesto como regalo en tu vida? ¿Qué te hace distinto? ¿Qué cualidad? Que eres santo. Que eres santo como Jesucristo, el Hijo de Dios. Considera esto la expresión de amor de Dios, porque Él es santo, de hacernos también santos a nosotros y nos diga, tienes que ser santo porque yo soy santo. Vivir una vida apartada para Dios y como la consecuencia de la renovación interior por la gracia de Dios que ha hecho en el momento en que tú recibiste a Cristo como tu único Señor. Fundamentalmente, santidad significa obedecer a Dios. Podría decirte muchas cosas acerca de lo que significa la santidad, de lo que muchos autores han escrito, de muchos libros, pero fundamentalmente la santidad significa obedecer a Dios. Si usted no obedece a Dios, no está caminando en santidad, al menos en ese punto. Santidad también fundamentalmente significa vivir por Él y para Él. Vivo por Él y para Él, imitarlo, guardar su palabra, guardar y ponernos al lado del Señor y en contra del pecado. Practicar la justicia, hacer buenas obras, seguir la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo. Eso es santidad. Seguir el ejemplo de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. Adorar a Dios en espíritu, amar y servir a Dios y también amar a los hombres por ser nuestros semejantes y porque lo demanda la Biblia. Y darle reverencia a Cristo, darle el lugar que el Señor Jesucristo ocupa en nuestra vida y que a veces lo hemos dejado de lado o lo hemos arrinconado como este objeto más allá. Quiero hacer lo que yo deseo. Claro, no es intencional, pero en la práctica de nuestra vida lo hemos hecho en algún momento. En relación con Dios, la santidad adopta la forma de una pasión dedicada que debe agradar con el amor y la lealtad, devoción y alabanza al Señor. Eso es santidad, alabarle a Dios, tener devoción por Él, tenerle lealtad, agradarle, dedicarme al Señor con pasión y con dedicación. Eso es santidad. Eso es por la cual nosotros hemos sido aún diseñados en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán y a Eva del polvo. Eso es lo original que hizo el Señor. Nos hizo para la gloria del Señor, para tener comunión con Él, para dar la alabanza, para poder servirle a Dios. Pero se distorsionó a causa del pecado del hombre, de su interés de hacer su propia voluntad. Eso no es santidad. Y el Señor castigó y expulsó a aquellos primeros hombres, a nuestros primeros padres, por su rebeldía del huerto del Edén. Porque no siguieron la santidad en un lugar que era santo. Si en un lugar que era santo y que es santo y que el Señor está guardando y reservando aún, estos primeros hombres
desobedecieron y se rebelaron contra el Señor, ¿qué podría ser de nosotros que no vivimos en un lugar santo, sino donde el príncipe de este mundo, que es Satanás, gobierna? ¿Será mucho más difícil ser santo en este mundo pecaminoso? Evidentemente sí, pero no es la respuesta y no es la situación que se acomode para que usted pueda pecar o yo pueda pecar, sino es la situación para poder esforzarme, para que tú te puedas esforzar y puedas demostrar verdaderamente que no estás movido conforme a tu carne, que no vives conforme a tu carne y que tu carne ha muerto, sino que vives en el Espíritu buscando santidad, la santidad en el Señor. Vamos a Romanos 8:13. La santidad en relación al pecado toma la forma de un movimiento de resistencia. El cuerpo se resiste, no quiere ser santo, pero debe haber una disciplina de no agradar los deseos de la carne. Debemos ser disciplinados, sino de dar muerte a los hechos del cuerpo. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esa será la consecuencia del pecado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, vivirás, vivirás. Y nosotros que somos hechos hijos de Dios y que vivimos una vida santa, que vivimos una vida conforme al Espíritu, debemos perseverar en nuestro camino diario de santificación. Pero si usted, amigo y amiga, aún no ha entregado su vida a Cristo, el Señor le abre las puertas para que usted pueda disfrutar de la santidad, de ese regalo de santidad que el Señor solamente da y otorga a aquellos que se arrepienten de su pecado y que con pasión y con dedicación quieren entregar su vida a Él. La santidad podríamos decir que es una semejanza a Cristo. Sí, hermano, hermana, amigo y amiga. La santidad podríamos nosotros catalogarla, decir que es ser semejante a Cristo, enseñada por Dios y forjada por el Espíritu Santo. La sustancia de un discipulado comprometido, la demostración de la fe obrando por amor a Cristo y no por reconocimiento, sino obrando por amor al Cristo. Entonces, la prioridad, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde están esas palabras electrizantes que nos deben mover y que nos deben jalar y que nos deben captar la atención de la obediencia, la santidad, justicia, amor, de lo que nos muestra la Biblia? ¿Dónde está la prioridad? La prioridad ha podido ser descuidada de repente, quizás, pero no es una prioridad para descuidar. Mire usted, buscar la santidad es evidentemente una prioridad cristiana, pero hoy en día los creyentes las descuidan habitualmente, la ponen a un costado. Ahorita no es la hora de santidad, es hora de cualquier cosa, pero no de ser santos, que si lo dejo a un lado. Eso desafortunadamente es bien fácil de ver. Debe saber usted que la santidad está centrada en Cristo, no está centrada en el hombre, no está centrada en usted, está centrada en Cristo, en su palabra. Pero vamos a ver algunos ejemplos acerca de lo centrado que el hombre se ha puesto, lo centrado en el hombre que está nuestra santidad. ¿Cómo es esto? A ver. La santidad centrada debe estar no en uno mismo. Algunos cristianos tienden a hacer de la santificación su religión. Se preocupan más por la realización propia que por agradar a nuestro Dios. Hay una preocupación natural de querer mejorar en diferentes situaciones y etapas de nuestra vida. Está bien, pero han apartado la santidad del Señor a un lado y se han preocupado no en agradar a Dios, sino en agradarse a sí mismo. En el cristianismo actual,
Es una constante avalancha que nosotros podemos ver de libros y de literaturas que se dirigen, sí, con buena intención tal vez, a hablar acerca de las relaciones exitosas, de libros que hablan de ser exitoso en tus relaciones personales, libros que hablan acerca del disfrute del sexo, libros que nos enseñan de nuestras posibilidades, de cómo tener mejores posibilidades, de poder divertirnos mejor día tras día. Libros acerca que hablan de cómo reducir nuestro peso, mejorar nuestra dieta, gestionar nuestro dinero, hacer que nuestra familia sea más feliz. ¿Y qué no hacer para perder la felicidad supuestamente que uno tiene? Para las personas cuya pasión principal es glorificar a Dios, estas son sin duda preocupaciones legítimas. Sí, nos vamos a preocupar por nuestro peso, nos vamos a preocupar por nuestra salud, nos vamos a preocupar por nuestra economía, nos vamos a preocupar por llevar una vida feliz con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa y mucha serie de cosas. Nos vamos a preocupar de nuestras relaciones personales, sí, nos vamos a preocupar, no digo que no, está bien, eso va a ayudar a glorificar a Dios, debería ser así. Son dudas, son preocupaciones legítimas que pueden haber. Pero los libros de autoayuda las exploran habitualmente de una forma de que ponen todo su interés y hacen el interés central no al Señor, sino hacen el interés central y el disfrute de la vida de un hombre o una mujer, y no para la gloria de Dios, sino para que el hombre o la mujer de Dios se empodere, ¿no? El hombre o la mujer se empodere, su propia fuerza, su propia vitalidad, conocimiento, sus propias ganas, su propia salud, su propia economía, para que seas millonario, no te falte el dinero. Todo centrado en el hombre, nada para glorificar al Señor. Algunos libros, por supuesto, que incluyen una fina capa de enseñanzas bíblicas. Algunos van a incluir alguna fina capa de enseñanzas bíblicas sobre la mezcla de la psicología popular o el sentido común, ¿no? Muévete por tu sentido común, y ofrecen un enfoque general que refleja claramente, ¿sabes qué? El narcisismo, lo que algunos llaman el yoísmo, yo, que el mundo occidental, que es en donde vivimos, ha adoptado como, ¿sabes cuál? Como guía. Una guía para ser feliz, una guía para que tu economía sea exitosa, una guía para que puedas tener un negocio exitoso y puedas ganar dinero inmediatamente. Muchas guías hay. ¿Y dónde está la palabra del Señor? El que camina en santidad va a buscar la verdad en la palabra de Dios. Va a buscar someterse a la autoridad bíblica de la palabra de Dios, porque aún la palabra de Dios nos va a mostrar cómo vencer diferentes situaciones que podamos estar pasando en la familia, con los hijos, padres, esposos, en el ministerio, en tu trabajo, en la comunidad, con el gobierno. En todo, la palabra de Dios nos va a mostrar y nos va a enseñar cómo es que debemos reaccionar, cómo es que debemos dirigirnos, cómo es que debemos pensar, cómo es que debemos someternos en un mundo que no quiere someterse y que quiere rebelarse. Ahora bien, al poner atención en algo, aunque sea con una mentalidad religiosa, es lo contrario de la santidad. Santidad es piedad, hermano. Santidad es piedad. Y la piedad tiene su raíz en centrar todas las cosas en Dios, porque Dios es un Dios piadoso. Él nos mostró la piedad, es decir, su misericordia a nosotros, que debíamos nosotros ser muertos, crucificados. El Hijo de Dios, Jesucristo, se crucificó, obedeció a su Padre, para que nosotros podamos encontrar misericordia, o lo que unos llaman piedad. La piedad es buena,
pero nace del mismo corazón, tiene la raíz en el corazón de Dios. Aquellos que creen que Dios existe para su beneficio, en vez de pensar que ellos están en este mundo para poder alabarle, no son aptos para ser hombres y mujeres santos. Algunos piensan que Dios es su empleado, que Dios es su guachimán. Señor Dios, voy a irme, cuida mi casa. Bueno, sí lo va a hacer, pero algunos tienen concepción de que es tu guachimán, que va a cuidar tu carro, va a cuidar tu casa. De que está obligado a hacerte tus caprichos, tus favores. No digo que el Señor va a cuidar tu casa, sí lo va a hacer. Pero hay mentalidades que piensan que el Señor está obligado a tener que estar allí, a servirte a ti, a tus necesidades, a tus caprichos. Cuando nosotros tenemos que servirle a Él en santidad. Busquemos que el Señor, busquemos al Señor no por nuestro propio beneficio, sino para alabarle, glorificarle. Cuando nosotros caminamos en una vida de santidad, empezamos el camino de santidad, comenzamos a obrar y servir al Señor y comenzamos a dedicarnos a Dios en muchas situaciones de nuestra vida. A veces existe el peligro del activismo. Existe el peligro del activismo. ¿Qué es esto, el peligro del activismo? Observamos que activismo demuestra y va a mostrar una actividad, por eso se llama activismo. Demuestra una actividad, que tú haces algo, que te desarrollas en algo, que te esfuerzas en hacer algo, en cumplir una meta o algo. Los principios de estos últimos tiempos, es decir, en lo que nosotros también estamos, porque ¿cuándo empezó los últimos tiempos? ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Cuando Jesucristo ascendió. No os dejaré solo, sino dejaré el Espíritu Santo, no los dejaré huérfanos. Jesucristo ascendió, empezaron los últimos tiempos. Porque en cualquier momento Cristo se arrebata a su iglesia. Entonces, aquellos cristianos de estos últimos tiempos en que vivimos nosotros tienden a hacer del estar muy ocupados, de que el estar ocupados es su religión. ¿Has notado que ahora en estos últimos tiempos todos estamos ocupados? Me incluyo, estamos ocupados. Todos están ocupados y todos se refugian en estar ocupados. Admiramos e imitamos a los cristianos adictos al trabajo porque es bueno trabajar. El Señor lo demanda, que trabajemos, que nos ganemos el pan con el sudor de nuestra frente. Es decir, que esto nos motiva a no estar ociosos, que debemos trabajar, sí, pero muchos creen que los creyentes más ocupados son siempre los mejores. Y no es así. Aquellos que aman al Señor estarán realmente ocupados por Él. Estarán ocupados por el Señor, porque es su obra. No ocupados en sus situaciones personales. No hay duda de que el Señor mantendrá a sus hijos ocupados, pero ocupados por Él. Pero a veces el espíritu del trabajo secular está constantemente equivocado porque consideran que el estar ocupado es algo agradable. No es desagradable. Yo también trabajo, hermanos, por si acaso. Y sí, también estoy ocupado en muchas cosas. Pero estamos también siendo ocupados por lo que el Señor nos dice que hagamos en su congregación y fuera de su congregación, o solamente estamos ocupados en las cosas naturales que debemos hacer para poder proveernos o alcanzar con los estudios. De repente por ahí un joven está estudiando, con los estudios alcanzar metas. Yo les dije en un principio, no está mal, está bien, pero razonemos. Aquellos que aman al Señor estarán realmente ocupados por Él.
No hay duda de ello. Pero el espíritu muchas veces de ese trabajo podría estar equivocado. Podemos aún estar cargados, podemos aún estar ocupados en las cosas del Señor, pero ¿cuál es el espíritu por la cual estás ocupado? Corremos de un lado al otro, haciendo cosas para Dios y no dejamos tiempo para orar, no dejamos tiempo para leer nuestra Biblia. Estoy por acá, por allá, en las cosas del Señor, dirigiendo, en cualquier actividad que haya en la iglesia, que está bien. Y dice, estoy ocupado, muchas cosas tengo que hacer en la congregación, hacer esto de acá, que el hermano me ha dicho que pueda hacer el local. Bien, excelente. Son oportunidades que el Señor te da. Pero si te quejas de estar ocupado en eso, entonces el espíritu no es el que el Señor quiere, porque te estás quejando. Y si es que estás dejando de orar, y si es que estás dejando de leer tu Biblia, y si es que estás dejando de obedecerle, y si estás dejando de caminar en santidad, evidentemente has distorsionado todo y te has vuelto ¿en qué? En un activista. Alguien que está activo pero no entiende aún a quién está sirviendo. Lo más triste, sin embargo, que eso no nos molesta. Estamos ocupados en las cosas, pero no me molesta dejar de orar. No me molesta dejar de leer la Biblia. Mañana será. Por un día, ¿qué es? No me molesta no hacer mi devocional. No me molesta. No me molesta dejar de congregar. No me molesta de obedecer, de serle no obediente al Señor. No me molesta. Nos debería molestar porque caminamos, recuérdate, en santidad, y la santidad que es de Dios, que es un regalo precioso que nos ha dado, detesta el pecado, detesta que no se le sirva y se le dé la gloria y la honra con entendimiento, que es vuestro culto racional, como dice la Biblia. Muchas veces no sentimos la necesidad de orar, porque cada vez confiamos y nos apoyamos más en nuestro propio trabajo. ¿Para qué voy a orar si yo soy lo máximo? ¿No? ¿Para qué voy a orar? Ya eso es papayita para mí. Ya estamos acostumbrados a hacerlo siempre. Confiamos y nos apoyamos en nuestra capacidad de trabajo. Creemos que podemos motivar a los hermanos con el activismo ministerial, es decir, los colocamos al frente para servir al Señor, para que se vuelvan fieles. Pero no es así. Debemos llevarlos a la palabra de Dios y no al activismo. Creemos que el hermano no congrega, no viene. Lo voy a llamar para que venga a hacer la lectura bíblica, para que haga un cántico. Bueno, es miembro, tiene el privilegio de poder hacerlo, para que lo haga. Pienso que con eso se va a motivar y va a servir al Señor y se va a volver infiel. No, vino ese día y no vuelvo más hasta que otra vez le vuelvas a invitar. Eso es motivar el activismo. Cuando deberíamos llamarle y preguntarle y confrontarle con la palabra de Dios, llevarlo a la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Damos por hecho que nuestras reuniones y que nuestros recursos, y capacidades, así como la gran calidad de nuestros programas, podrían dar fruto por sí mismos. No, un programa no da fruto por sí mismo. Porque hasta un inconverso podría hacer una reunión. Hemos olvidado que lejos de Cristo, que lejos de confiar en el Señor Jesucristo y obedecerle, de mirarlo y apoyarnos en Él, hemos olvidado que sin Él no podemos conseguir nada. Vean su Biblia en Juan 15:5. Juan 15:5. Dice ahí, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Esta última parte de este versículo 5 del capítulo 15 de Juan nos dice que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Yo diría nada santo y agradable para Él. Porque algunos dicen, sí, yo puedo hacer muchas cosas. Sí, puedes hacer muchas cosas, bastantes y muy buenas. Pero están estériles, incapacitadas de llevar el sello de santidad de un Dios santo, que solamente el creyente, el Hijo de Dios, puede poner por medio del arrepentimiento en su obra y servicio, oración, meditación, devocionario y vida santa en obediencia. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Ese sello, las arras del Espíritu Santo. El activismo es una actividad deteriorada porque se basa en la confianza de uno mismo y no en la dependencia de Dios. No obstante, activismo, escúchele bien, no es santidad ni el fruto de la misma. Y la preocupación del activista por sus propios planes, propias estrategias y creer y que sabe todo y que lo puede todo tiende a apartarlo de la búsqueda de la santidad y de crecer en ella. Pero sin embargo, gracias a Dios, nosotros que caminamos como creyentes y buscamos siempre estar ligados en la santidad y obediencia del Señor por intermedio de su palabra, nos alejamos de eso. Pero lamentablemente el activismo ha infectado muchas congregaciones. Por ejemplo, cuando se piensa en los que van a servir en nuestras iglesias, se valora habitualmente la capacidad por encima de la santidad. Vamos a ver qué capaz es. No importa si no es santo, no importa si es que no está llevando una vida de obediencia al Señor. Tiene la capacidad de hacerlo, vamos a ponerlo. Algunas congregaciones han sobreestimado la capacidad antes que la santidad. El dinamismo por encima de la devoción. ¿Qué tan dinámico es ese hermano? Va a traer muchas personas, muchos hermanos, se va a juntar, va a hacer esto, el otro. ¿Y la devoción dónde se encuentra? ¿Dónde está la obediencia al Señor en santidad? Su fidelidad al Señor en sus servicios, en su mayordomía, en su fidelidad constante para poder agradar al Señor. Como si no se supiese que el poder de Dios, que germina del hombre, en lugar de las cosas particulares que Él pueda hacer. El poder de Dios va a germinar. Hermanos, los que estamos al frente en algún ministerio en la iglesia, no somos los perfectos. A veces sucede así que nos vemos. Hay otro hermano que lo puede hacer, otra hermana que lo puede hacer mejor. ¿Por qué no le dicen a él o a ella? Y no nos damos cuenta que es el poder de Dios que germina del hombre en las cosas particulares que Él puede hacer, porque el Señor lo ha tomado, lo ha escogido, lo ha seleccionado para que pueda hacer frente y pueda dedicar su servicio santo y agradable para Él. ¡Qué bendición! Si fuera por capacidades, seguramente muchos no estaríamos al frente. Pero no es por capacidad, es porque el Señor quiere hacer algo contigo y es porque el Señor desea que vivas una vida de santidad, que continúes tu vida de santidad diaria. A pesar del problema, el conflicto, las situaciones que podrían ver, busca en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa o esposo, en tu trabajo, en la universidad, en el trabajo, en el instituto, en el lugar que estés, una vida santa. Santa. Así como la santidad es una prioridad descuidada de forma que se ha generalizado quizás en muchas iglesias modernas, es específicamente una gloria que se desvanece en el mundo evangélico. Gracias a Dios, porque históricamente la santidad ha sido uno de los principales emblemas. La santidad es un emblema de la iglesia, del pueblo evangélico, de los cristianos, del mismo modo que los maestros bíblicos, pastores, misioneros, evangelistas y todos aquellos que les sirven, sus hijos, han hecho mucho hincapié en ello.
¿Cuántos hombres de fe han hecho hincapié, han puesto la santidad de la iglesia, la santidad del Señor históricamente como su emblema en un pueblo cristiano y evangélico que debe luchar contra el pecado? Debe ser tu estandar, tu bandera, tu emblema, tu símbolo en tu cuerpo, en tu vida, en tu espíritu, en tu carne, de que debes caminar en santidad. No vas a ser el primero que lo haces. Desde el inicio del plan de redención del Señor en el Génesis, han venido hombres y mujeres haciéndolo día tras día. Sin embargo, lo que era antiguamente una prioridad, la santidad y una pasión, ha pasado a un segundo plano para los que a los que se hacen llamar evangélicos actualmente. ¿Existen razones por las cuales los cristianos han dejado de la santidad a un lado? Sí, existen razones, pero lo vamos a continuar el próximo domingo. Vamos a ponernos en pie. Pongámonos en pie, hermanos. Hemos visto un panorama en donde Cristo prevalece en la santidad. Yo no puedo observar a Cristo con otros ojos. Si yo veo a Cristo, veo santidad. No veo pecado, no veo inmundicia, no veo lujuria, no veo rebeldía, no veo desobediencia. Veo santidad. Y de la misma forma como nosotros vemos al Señor Jesucristo, Jesucristo también te ve a ti y me ve a mí y ve a toda su iglesia con ojos de santidad, para la gloria del Señor, en todo lo que hacemos y hagamos para santidad, porque hemos sido sellados con santidad, ese regalo precioso que el Señor nos ha dado. Debemos caminar en ella, abrazarla, aferrarnos y tenerla como prioridad. Que no deje de ser una palabra electrizante para nuestro espíritu. Así como la palabra sexo es una palabra electrizante para la carne, porque lo es, la palabra santidad sea electrizante para nuestro espíritu y aún para nuestra propia carne, para poder buscarla y obedecerla y someternos a ella con entendimiento, no por activismo, no porque yo primero, sino porque sea para la gloria de Dios primero, para Él. Vamos a orarle. Padre Santo, bendito Dios, gracias, Señor Dios, por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor Dios, estar el día de hoy aquí presentes en tu iglesia. Señor Dios, nos hablas que la santidad es obedecerte a ti, que tú buscas, Señor Dios. Con tu palabra nos mostraste que, como tú dices, yo Jehová busco que nosotros seamos santos y que nos santifiquemos. Nosotros debemos anhelar apartarnos del pecado y caminar en santificación, apartarnos de la inmundicia, apartarme, mi Dios, de todo lo que no me santifique, para poder ser guardado irreprensible para tu venida, Señor, para que cuando tú vengas me halles, me encuentres irreprensible, Señor. No me importa lo que diga el hombre, si no seas tú, Señor Padre Santo, y me digas, hijo, perseveraste y te encuentro irreprensible, ven a mi gloria. Señor Padre Santo, de esa forma te queremos agradecer, porque no hay forma como te podamos agradecer por lo que hizo Jesucristo, tu Hijo, y en la cruz. Muchas cosas podemos hacer, pero la prioridad por la cual tú nos diseñaste es de ser santos, y caminando en santidad es como que también te podemos agradecer por lo que hiciste por nosotros. Amigo y amiga, que nos acompañes el día de hoy aquí o quizás por el Facebook, el Señor quiere que tú también puedas disfrutar del camino de la santidad, no de una santidad irracional, sino racional dentro de vuestro culto racional que enseña la Biblia.
¿Te gustaría caminar en la santidad, en el amor, conocer lo que el Señor tiene preparado para ti? Puedas comprender y entender, no intelectual, sino que puedas vivir en el Espíritu lo que es caminar en santidad para el Señor. Y tú puedas sentir, y no sea que alguien te cuente, tú puedas sentir en tu propio espíritu, en tu propia vida, que la mano del Señor está allí forjándote y limpiando de toda inmundicia carnal por intermedio de su Espíritu, perfeccionándote en santidad, en temor de Dios. ¿Te gustaría? Puedes hacer esta oración, pero esta oración demanda tu entendimiento, tu amor y tu arrepentimiento. Te animo que lo puedas hacer. Repite después de mí: Señor Dios, me arrepiento de mi pecado. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida y quiero que me ayudes a ser un hombre o una mujer conforme a tu voluntad y des evidencias de que soy tu hijo o hija. Señor Padre Santo, la inmundicia de mi carne quiero que sea borrada, limpiada, mi mente y mi corazón perfeccionado para tu santidad y temor a ti. Ayúdame. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, iglesia, sigamos orando. Amigo y amiga, si hiciste tú esta oración el día de hoy que estás aquí en el templo, en la congregación, puedes levantar tu mano. Quisiéramos saber de que quieres escuchar más de la palabra del Señor, que has hecho esta oración con fe, de que quieres conocer más a Cristo, de que